Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5507-2015, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial en la acción constitucional promovida por la entidad Telefónica Móviles Guatemala, Sociedad Anónima, con el objeto de impugnar el artículo 3 de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos, Decreto 12-2014 del Congreso de la República de Guatemala. El secretario general adjunto dará lectura a la norma denunciada y a las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El artículo 3 de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, Decreto 12-2014 del Congreso de la República establece: control de telecomunicaciones en centros penitenciarios. Los operadores de redes locales de telefonía móvil de la República de Guatemala deben implementar soluciones técnicas para que, desde los centros de prisión preventiva, los centros de cumplimiento de condena para ejecución de penas y centros especializados de cumplimiento de sanciones privativas de libertad para adolescentes en conflicto de la ley penal, no se pueda generar tráfico de telecomunicaciones móviles. La implementación de las soluciones técnicas será obligatoria para todos los operadores que presten servicios de telecomunicaciones móviles. La implementación de las soluciones técnicas será obligatoria para todos los operadores que presten servicios de telecomunicaciones en Guatemala mediante resolución emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual se hará del conocimiento del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones dentro de los 3 días siguientes de emitida para garantizar su viabilidad técnica. Las autoridades del sistema penitenciario deberán realizar un monitoreo periódico cada 15 días para asegurar que las medidas implementadas sean efectivas. En caso que no lo sean, la Superintendencia de Telecomunicaciones impondrá al operador, por cada centro en que no se cumpla la medida, una multa de entre 300,000 quetzales a 500,000 quetzales por cada mes de retraso en el funcionamiento efectivo de la medida establecida en el presente artículo. Los operadores de telecomunicaciones no tendrán responsabilidad de ninguna índole frente a usuarios de servicios de telecomunicaciones que se vean afectados por la implementación de las medidas contenidas en este artículo. Los operadores de redes locales de telefonía móvil tendrán un plazo de 8 meses contados a partir de que entre en vigencia la presente ley para implementar las soluciones técnicas que cumplan con lo que se establece en este artículo. Para el efecto, el Ministerio de Gobernación y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República quedan obligadas a brindar todo el apoyo que les sea requerido para llevar a cabo la implementación de las soluciones técnicas arriba indicadas. La petición de fondo de esta acción constitucional es que, al dictar sentencia, se declare con lugar la inconstitucionalidad general parcial de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, Decreto 12-2014 del Congreso de la República de Guatemala, el cual fue publicado en el Diario de Centroamérica el 24 de abril del 2015, específicamente el artículo 3 del decreto anteriormente indicado, que en consecuencia dicho artículo quede sin vigencia y deje de surtir efectos desde el día siguiente al de la fecha de la publicación en la respectiva sentencia en el Diario Oficial, y que al estar firme la sentencia correspondiente se publique en el Diario Oficial dentro del término que señala la ley. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los argumentos en que sustentan la inconstitucionalidad. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el mandatario especial con representación con facultades especiales de Telefónica Móviles Sociedad Anónima, abogado Óscar Raúl Pineda Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores magistrados. Efectivamente, la impugnación que para el día de hoy se ha señalado la vista es en contra del artículo 3 del decreto 12-2014 del Congreso de la República. Ese artículo, en esencia, su propósito es establecer un mecanismo de control para evitar
la generación de telecomunicaciones móviles, es decir, de llamadas telefónicas básicamente, desde los centros carcelarios del país. Es un hecho de conocimiento público que se cometen muchos hechos delictivos desde los centros carcelarios, extorsiones, amenazas, llamadas anónimas, con fines que van en contra de la ley, en contra del ordenamiento jurídico. Y el objeto de este artículo, en esencia, es evitar eso. Y yo por eso ahí quisiera comenzar diciendo que Telefónica en ningún momento se opone a que el Estado de Guatemala emita regulaciones que traten de evitar y de prevenir este tipo de hechos, y menos aún se opone a que el Estado tome medidas y políticas públicas en ese sentido. Lo que ocurre es que el artículo, en el afán de regular el control de las telecomunicaciones móviles, no hizo una regulación técnica del tema, y ello conlleva que en su aplicación se generen una serie de violaciones a los derechos, principalmente de los operadores de telecomunicaciones. Fundamentalmente en el artículo se establece que el ente rector de su aplicación es la Superintendencia de Telecomunicaciones. Se establece allí que como ente rector del artículo, la superintendencia debe emitir las disposiciones técnicas para que éstas sean implementadas en los centros carcelarios, y con esas medidas técnicas tomadas ahí se evite la generación de tráfico de telecomunicaciones. El problema comienza con que en la segunda parte del primer párrafo del artículo se indica que para la viabilidad técnica de esas medidas, la superintendencia deberá comunicar las decisiones o las soluciones técnicas a una asociación civil que se llama Consejo Empresarial de Telecomunicaciones. Esa es una asociación civil, es una persona jurídica distinta de los operadores individualmente considerados. De hecho, Telefónica no forma parte de esa asociación civil. Entonces, se le pretende vincular a todos los operadores de telefonía móvil a quienes va dirigida la regulación del artículo con base en una notificación realizada a una asociación civil que es independiente de ellos. Y por eso en la inconstitucionalidad nosotros señalamos como primer aspecto de impugnación la violación al derecho de defensa y al debido proceso. Por tres razones fundamentales. Primero, porque se le pretende hacer vinculante a todos los operadores una resolución que solo se notifica a una asociación civil distinta de ellos. Ahí nosotros, al hacer la confrontación con el artículo 12, estimamos pues que hay una primera violación, porque ¿cómo se le puede hacer vinculante una resolución a terceros cuando solo se le está notificando a una persona? Y ante todo porque las consecuencias de la notificación de esa resolución es que si no se cumple lo que ahí se dispone, los operadores quedan sujetos a una serie de sanciones que, como ya lo leía el señor secretario, van de 300,000 a 500,000 quetzales mensuales por cada centro carcelario. El segundo aspecto por el que nosotros estimamos que la norma viola el artículo 12 de la Constitución es porque la norma no preestablece un procedimiento para la verificación de las medidas implementadas. Habla de un monitoreo y simple y sencillamente dice que el sistema penitenciario realizará un monitoreo periódico cada 15 días y que le notificará el resultado del mismo a la CIT, y que si de ahí se establece que hay un incumplimiento, la CIT impone la sanción respectiva. Pero un procedimiento de verificación no puede quedar tan superficialmente regulado en la ley al grado de limitarse a decir que basta la realización de un monitoreo, sino que por tratarse de pruebas técnicas debiera haberse establecido en la norma un procedimiento para llevarlo a cabo, y ante todo un procedimiento que garantizara el derecho de fiscalización de los operadores de la forma como el monitoreo se está realizando. Y les comento brevemente por qué esto es importante. La falta de efectividad técnica de las medidas para bloquear la señal que se irradia desde los centros carcelarios puede deberse a muchas razones.
O sea, no necesariamente obedece a responsabilidad de los operadores. Puede ser un corte de energía eléctrica, por ejemplo, que deje temporalmente suspendido el funcionamiento de los equipos bloqueadores. Puede ser daño causado a los equipos. Recordémonos que estos equipos están situados dentro de los centros carcelarios y por lo tanto pueden estar expuestos a manipulación por parte de terceros, incluso de los mismos reclusos. Entonces, en la realización de los monitoreos era muy importante que se dejara establecido un procedimiento donde se pudiera establecer de forma fehaciente e indubitable que la responsabilidad por la falta de efectividad de las medidas era directamente de los operadores de telecomunicaciones. Entonces, digamos que ese es el segundo aspecto por el que estimamos que el artículo viola el artículo 12 de la Constitución, y el tercer aspecto, que es igualmente grave, es que el artículo no preestablece tampoco un procedimiento sancionatorio. Dice que se practique el monitoreo, el sistema penitenciario le manda el monitoreo a la CIT y la CIT impone la sanción, sin darle el derecho de audiencia a los operadores. Y esto, como el artículo tiene ya más de un año de vigencia, esto ha ocurrido así en la práctica. En el caso de Telefónica, hemos recibido alrededor de 7, 8 notificaciones en lo que va desde que el artículo está vigente, donde de una vez se impone la sanción. Es decir, no se le corre audiencia a la empresa, en este caso al operador, para que el operador se manifieste sobre el hecho sancionable que se le está imputando, para que pueda aportar pruebas de descargo, sobre todo pruebas técnicas en relación al monitoreo tendientes a demostrar su falta de responsabilidad en la inefectividad de las medidas, y luego la emisión de una resolución sancionatoria. Esto no se ha dado en la práctica y es precisamente por la falta de un procedimiento preestablecido en la norma. También consideramos que el artículo, al hacer la confrontación respectiva, viola el derecho de libertad de asociación que está plasmado en el artículo 34 de la Constitución Política de la República, porque está induciendo a los operadores a asociarse al Consejo Empresarial de Telecomunicaciones. De otra manera, un operador como Telefónica no tendría cómo enterarse de las resoluciones que emite la Superintendencia de Telecomunicaciones en relación a las medidas técnicas que deben implementarse en los centros carcelarios. Porque el artículo dice, y pido el permiso de la señora presidenta para leer la parte conducente, dice: la implementación de las soluciones técnicas será obligatoria para todos los operadores que presten servicios de telecomunicaciones en Guatemala mediante resolución emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual se hará del conocimiento del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones dentro de los 3 días siguientes de emitida para garantizar su viabilidad técnica. Es decir, que para garantizar la viabilidad técnica de las medidas, se debe comunicar al Consejo Empresarial de Telecomunicaciones. Entonces, Telefónica, ¿qué tendría que hacer? Asociarse al Consejo Empresarial de Telecomunicaciones para poder enterarse de las disposiciones técnicas que en esta materia la CIT emita o vaya emitiendo de tiempo en tiempo, por ser un tema tecnológico que naturalmente es cambiante. Obviamente hago aquí el comentario de que Telefónica, por razones de política empresarial y directrices que vienen desde la casa matriz, no tiene intención de pertenecer al Consejo Empresarial de Telecomunicaciones, porque esa es una asociación que se fundó con fines que no van en sintonía con las políticas de la empresa. Y entonces aquí nosotros estimamos que se le está induciendo a que se asocie, y con ello hay una lesión en el artículo impugnado al derecho de libertad de asociación. Por otro lado, también estimamos que el artículo viola el derecho de igualdad plasmado en el artículo 4 de la Constitución. De la primera parte, de la primera oración del primer párrafo del artículo,
y de la primera oración del último párrafo del artículo se desprende que la normativa ahí contemplada va dirigida a los operadores de telefonía móvil. Dice la primera parte, lo leo brevemente: los operadores de redes locales de telefonía móvil de la República de Guatemala deben implementar soluciones técnicas. Y luego la primera parte del último párrafo dice: los operadores de redes locales de telefonía móvil tendrán un plazo de 8 meses contados a partir de que entre en vigencia la presente ley para implementar las soluciones técnicas. Es claro pues que va dirigido a los operadores de telefonía móvil. Sin embargo, el término telecomunicaciones es un término mucho más amplio que la telefonía móvil. La telefonía móvil es solo una parte de las telecomunicaciones en general. Las telecomunicaciones abarca todo tipo de comunicaciones por sistema alámbrico, por ejemplo, que es la telefonía tradicional, por sistema satelital, que no es móvil, sino es a través de satélite, el Internet y sus diferentes formas de transmisión de datos, la tecnología de voz sobre IP, que es una tecnología muy novedosa, donde la voz se convierte en datos y viaja como datos a través de las redes y al llegar a su destino se vuelve a convertir en voz. Es decir, la Unión Internacional de Telecomunicaciones reconoce una serie de formas de generar telecomunicaciones y evidentemente desde los centros carcelarios los privados de libertad pueden hacer uso de toda esta tecnología. Por ejemplo, un recluso fácilmente podría tener acceso a un teléfono satelital y llamar y hacer extorsiones y delinquir a través de un teléfono satelital. Y sin embargo, las empresas que prestan estos servicios de telefonía satelital no se vieron afectadas por la regulación de este artículo, porque este artículo se limita a regular, a gravar con las sanciones que ahí se establecen a los operadores de telefonía móvil. Entonces, estimamos que situaciones iguales, que es la generación de telecomunicaciones desde centros carcelarios, se les está dando un tratamiento distinto a empresas que estarían bajo la misma situación jurídica. Y ahí pues estimamos que el artículo viola el principio de igualdad. Por último, también creemos que la norma viola la norma de la Constitución que prohíbe la delegación de las funciones públicas, especialmente en el tema del sistema penitenciario. Creemos que viola los artículos 19 y el 154, párrafo tercero de la Constitución, porque se están delegando temas de seguridad pública a operadores de telecomunicaciones que son entidades de carácter privado y cuyo fin es eminentemente lucrativo. El control de las telecomunicaciones móviles desde centros carcelarios no es un tema menor que pueda quedar bajo la responsabilidad y el control total de los operadores de telecomunicaciones, menos aún tratándose estas de empresas de carácter privado, como lo decía hace un momento. Comento algunos de los temas por los cuales esto no debe quedar en control de los operadores. La logística para bloquear las señales desde los centros carcelarios es muy compleja. Digamos, implica que haya el suficiente suministro de energía eléctrica para que los equipos estén funcionando todo el tiempo y en caso de cortes de energía eléctrica, la implementación de sistemas para suplir la energía eléctrica de manera tal que los sistemas no dejen de funcionar en ningún momento. La seguridad de los equipos. Estos son equipos que están dentro de los centros carcelarios y la pregunta aquí es ¿cómo puede el operador de telecomunicaciones, siendo un ente de carácter privado, tener control sobre lo que pasa adentro de los sistemas carcelarios del país? El tercer aspecto es la seguridad del personal que tiene que entrar a darle mantenimiento a los equipos. Estos equipos, por sus características, deben de ser revisados y deben ser objeto de mantenimiento periódico y las personas que ingresan
a los centros carcelarios deben de contar con la suficiente seguridad personal para poder realizar su trabajo. Y esta es una cuestión que no puede estar en manos de los operadores. Por lo tanto, creemos que hubo ahí una delegación de funciones públicas en aspectos que no debieron haberse delegado. Sobre la base de lo anterior, solicito que al dictarse sentencia se haga el pronunciamiento en base a lo que fue oportunamente solicitado en el memorial de inconstitucionalidad. Muchas gracias, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Verónica del Carmen Mazariegos Herrera. Muchas gracias, señora presidenta. Señores magistrados, abogado representante de la entidad que presenta el presente acto de inconstitucionalidad, el Ministerio Público en esta oportunidad, como creo que nos ha dado una buena lección aquí el representante Telefónica, ¿verdad? Nosotros no somos expertos en la materia, pero sí es oportuno indicar que el memorial, la presente inconstitucionalidad, realmente no llena todas las expectativas que debe llenar. Los fundamentos jurídicos necesarios para que en este caso el artículo 3 sea declarado inconstitucional. ¿Por qué? Realmente existen resoluciones emanadas por la Superintendencia de Telefonía, en donde va dirigido a todas las empresas en general responsables de la telefonía móvil en Guatemala, sin excepción alguna. Tenemos de esto varias resoluciones que fueron dictadas por dicha superintendencia. De tal manera, señores magistrados, que comprendemos que es una responsabilidad bastante grande en cuanto a la situación que se está viviendo, lo que mencionó el respetable abogado, en cuanto a que de los centros de privación de libertad salen muchas llamadas de extorsión, de amenazas, de intimidación, que realmente nos ha afectado a todos, porque en más de alguna oportunidad hemos sido víctimas de esa situación. Pero realmente todas las instituciones, todas las empresas de telefonía dedicadas a ese ramo, a ese negocio, porque realmente es un negocio, deben de estar involucradas en la implementación en lo que aplica al artículo 3 de dicha ley. ¿Por qué? Porque no vamos a venir a implementar un sistema nuevo, a preparar personal de un sistema, como lo dijo el interponente de la acción de inconstitucionalidad. Dentro de los preventivos no se puede capacitar personal específicamente para eso, sabiendo cómo estamos con los recursos hoy por hoy. Es responsabilidad de todas las empresas de telefonía, así como estando uno a medianoche, un dulce sueño, le entra un mensaje, le entra esto, pueden ingresar a nuestros hogares, pueden también tener el control en el bloqueo de las llamadas que puedan ingresar. Esto no es una cuestión de si queremos lo hacemos, si no, no. De hecho, el considerando 3 de una de las primeras resoluciones que fueron emitidas por la superintendencia, si me permite, señora presidenta, un pequeño fragmento, que es una transcripción del artículo 3 que dice: el control de las telecomunicaciones móviles en los centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para transmisión de datos conmina a todos los operadores locales de telefonía móvil la efectiva implementación de la solución técnica hecha. No es una situación optativa, o si quiero me uno, me asocio. No, es una obligación de todas las empresas dedicadas a la telefonía de colaborar con este sistema de implementación en los centros de privación de libertad. Si bien es cierto, en ningún momento esta empresa de telefonía está asociada, considero que existen pláticas, existen un montón de arreglos que se pueden hacer para no quedarse al margen, porque al quedarse al margen, una de las empresas de telefonía puede darse lugar también a una fuga de información, de transmisiones y de todo lo que nos puede afectar, no solo a nosotros, sino que a todos los ciudadanos de Guatemala, como está pasando.
De tal manera que al establecer los argumentos que enuncia esta empresa para declarar inconstitucional este artículo, resulta hasta ilógico. ¿Por qué? Porque está bien, establece lo que toda norma, una acción preventiva y una sancionadora. ¿Cómo quedaríamos con las normas penales que solo se diría el que mate a una persona? Pero si no hay una sanción, ¿de qué nos sirve una norma? Entonces, considero que no existe ninguna violación a ninguno de los derechos. Al contrario, aquí esta es la oportunidad para que esta empresa abra un camino para no adherirse en sus políticas ni que las cambie, porque son políticas establecidas ya por diferentes empresas, pero sí que hagan un grupo en común. ¿Para qué? Para establecer los mecanismos técnicos y, como se menciona de las medidas de seguridad que pueda tener alguien para entrar a un preventivo. De hecho, podemos darnos cuenta que en los preventivos hay empresas que dan alimentación, que dan otros servicios y tienen las medidas de seguridad necesarias. Es cierto, el equipo que ellos puedan implementar en los preventivos puede ser de un valor incalculable, las técnicas, garantizar el funcionamiento de energía eléctrica, pero son soluciones que se pueden tener. ¿Y por qué? Porque eso va a fortalecer que realmente se dé a un 100% el funcionamiento de este sistema que se implementó en los centros preventivos. De tal manera, señores, al considerar que no existen las inconsistencias en el artículo 3 de la citada ley, esta representación solicita que la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto 12/2015 sea declarado improcedente y que se emitan las declaraciones de acuerdo al artículo 148 de la ley de la materia. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.